Soy Migdalis Molero, estudiante del tercer año de la carrera de Derecho bajo la modalidad semipresencial del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional, UNEYES Apure. Desde este espacio les expondré aspectos relacionados a los tipos de quemadura, el reconocimiento de las heridas causadas por arma de fuego y las lesiones por arrollamiento. Iniciamos con las quemaduras, pues estas son lesiones que producen erosión en el tejido cutáneo por causas térmicas, es decir, el calor, ¿sí? O objetos candentes o incandescentes, gases, altas temperaturas, vapores y radiación de calor por causas químicas o bien por fulguración, es decir, electricidad que viene de la naturaleza, los rayos. También por la irradiación solar, es decir, que son lesiones del tejido orgánico del cuerpo humano determinadas por la acción o contacto de agentes externos de diferentes tipos, ya sean físicos, químicos, biológicos o eléctricos, que actúan sobre los tejidos dando lugar a reacciones locales, cuya gravedad guarda relación por su extensión y profundidad. Ellos se clasifican primeramente, según su profundidad, en primero, segundo, tercero y cuarto grado. Aquellas quemaduras de primer grado afectan solo la capa exterior de la piel, es decir, la epidermis, y causan dolor, ardor, se pueden hacer ampollas, enrojecimientos, inflamación del tejido cutáneo a nivel superficial, que cicatrizan en pocos días sin dejar marcas. Por ejemplo, quemaduras solares o contactos en superficies o líquidos calientes. Ahora bien, las quemaduras de segundo grado afectan tanto la capa externa como la capa subyacente de la piel, es decir, la dermis. Producen dolor moderado a alto, enrojecimiento, inflamación y ampolla o flictemas con líquido albuminoso o sustancia cerosa. Si no hay complicaciones, tiene una curación de 8 a 10 días. También puede originar marcas dependiendo del lugar, ¿sí? También dependiendo, trae implicaciones desde el punto de vista penal. Por ejemplo, quemaduras por escaldaduras. Aquellas quemaduras de tercero y cuarto grado pues afectan la endodermis, músculos, vasos, nervios y en ocasiones los huesos. Se extiende hasta los tejidos más profundos, produciendo necropsia, con una piel de coloración blanquecina, oscura o carbonizada en ocasiones, que pueden estar entumecidas. En estos casos no pueden regenerarse los tejidos y por ello la ciencia médica hace uso de los implantes de piel de otra parte del cuerpo para poder reponer lo perdido. Cuando estas heridas se reproducen en más de la mitad del cuerpo, puede causar la muerte de la persona. Seguidamente, según el agente biológico, puede haber quemaduras físicas, químicas, eléctricas, radioactivas y térmicas. Según su extensión, también pueden ser menores, moderadas o graves. Menores cuando la superficie quemada rebasa el 10% de la superficie total del cuerpo. Aquellas moderadas cuando está en el intervalo de 10 a 20% en la superficie del cuerpo. Y las graves, pues aquellas que superan ese 20%. Según su localización, ¿verdad? Puede haber quemaduras graves cuando aquellas se localizan, por ejemplo, en las vías respiratorias, o aquellas localizadas en zonas como cara, cuello, genitales, en las manos y pliegues de extremidades. Esto se debe a las posibles complicaciones futuras, así como a las secuelas estéticas que pudieran dejar, especialmente la localización en la cara, por ejemplo. Ahora pasamos a otro tema, que es el reconocimiento de las heridas causadas por armas de fuego. Las lesiones por armas de fuego son responsables de casi un tercio de las muertes en nuestro país. Incluso los homicidios, que han tenido un aumento significativo en los últimos años. Por ende, reconocer el trayecto probable del proyectil, la posibilidad de la lesión relacionado con gases, sospechar la presencia de un elemento dentro de la herida, entre otros elementos, sirve de orientación al momento de la evaluación de la lesión e interpretación del hecho desde la óptica de la patología forense y sus implicaciones médicos legales. Por lo tanto, las lesiones por arma de fuego
son el conjunto de alteraciones de carácter contuso producidas en el organismo producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica que experimenta como consecuencia de una noxa externa, es decir, un disparo por arma de fuego. En conclusión, es una lesión jurídicamente que causa daño tanto al cuerpo como a la salud. Por otro lado, un arma de fuego pues es un instrumento capaz de disparar proyectiles o municiones por expansión de los gases que produce la deflagración de la pólvora o de la carga explosiva. ¿Qué es la deflagración? Pues el término que se utiliza para significar el efecto que produce el estallido de la carga explosiva de la pólvora en el arma. En otras palabras, el estallido. Cuando la pólvora se deflagra, produce una cantidad determinada de gases de pólvora y eso es lo que hace que ese pedacito de plomo, es decir, la ojiva, salga disparado y la carga explosiva está adentro, y al producirse la detonación, la pólvora que está adentro estalla o se deflagra, produciendo una gran cantidad de gases, y estos hacen que la ojiva salga disparada. La clasificación de estas heridas causadas por arma de fuego pudieran seccionarse, por ejemplo, en contusas. Se producen cuando el proyectil, en vez de tocar los tejidos, choca contra algún objeto duro, tal como un chaleco antibalas, por ejemplo, una chapa o cualquier otra cosa metálica o de madera, o el impacto del golpe contra el casco que lleva una persona, por ejemplo. También tenemos semicanal, que se produce cuando el proyectil roza los tejidos tangencial o superficialmente, haciendo una especie de semicanal, muy parecido a la herida cortante. En sus bordes se produce una especie de quemadura, y además de eso también se produce un tatuaje por efectos de la pólvora quemada. Las traspasantes pues se produce cuando el proyectil logra un orificio de entrada y de salida. Las de fondo ciego se produce cuando el proyectil origina únicamente un orificio de entrada y no de salida. En estos casos es mucho más fácil determinar cuál fue el arma utilizada, porque la ojiva queda dentro del cuerpo, y aquellas explosivas se producen a través de dos mecanismos. Uno cuando se trata de un proyectil único o normal, y el otro es cuando se trata de un proyectil explosivo propiamente dicho o tiene efecto explosivo. Allí entonces cuando se producen los componentes de la herida causadas por arma de fuego, por ejemplo cuando tienen orificio de entrada, trayectoria intracorporal o orificio de salida. Seguidamente, las lesiones por arrollamiento. Por ejemplo, un accidente por arrollamiento no es más que un suceso repentino e involuntario que produce daños en las personas o en las cosas, es decir, el impacto más o menos violento de un vehículo en movimiento con un peatón. Atendiendo al medio de transporte involucrado, es posible hacer una clasificación de los accidentes de tránsito vehicular, por ejemplo, o ferroviario, aéreo o acuático. Se tiene con un impacto inicial cuando se encuentra el peatón y el vehículo, provoca lesiones de extremidades inferiores, hematomas, heridas. También tenemos en la caída, pues cuando la proyección del cuerpo del peatón sobre una superficie dura, puede ser el vehículo o el pavimento, provoca lesiones contusas, escoriaciones y fracturas en extremidades o en la cabeza inclusive. Tenemos el aplastamiento, cuando surge la comprensión del cuerpo entre dos superficies contundentes, por ejemplo el vehículo, el piso o el pavimento. También tenemos el arrastre, pues ocurre cuando la ropa del peatón se engancha en un vehículo, por ejemplo, y este se lo jala durante un trayecto más o menos largo. Las lesiones más comunes por arrollamiento tenemos el trauma torácico, la lesión cerebral, las lesiones de la altura de la cabeza, cuello y cara. Las lesiones en las extremidades, lesiones en la columna, lesiones modulares. Por ejemplo, a través de la actuación e informe del perito forense se determina y fundamenta científica y técnicamente los elementos que subyacen en los eventos delictuales, que pueden ayudar a esclarecer el hecho
punible relacionado a la temática expuesta sobre quemaduras, uso de armas de fuego y lesiones producidas por arrollamiento. Hasta una próxima oportunidad donde estaremos compartiendo otro interesante tema de medicina legal y práctica forense.